Una vez que tenemos creada la plantilla, con cada una de las hipótesis, una por cada unidad funcional de la empresa, vamos a distribuirla entre dos o más expertos para que califiquen esas probabilidades de ocurrencia de acuerdo con su criterio. En primera instancia, van a calificar la ocurrencia de esas hipótesis con base en las probabilidades simples de ocurrencia, calificando de 0 a 1. En el caso de mercadeo, en el año 2030, un horizonte de tiempo, la empresa tendrá un crecimiento de la oferta del 30%. El experto puede considerar que la probabilidad de ocurrencia de esa hipótesis, de ese evento, es de 0,8. Todas las hipótesis, todos los eventos deben estar enmarcados en el mismo marco, en el mismo horizonte de tiempo. El experto puede considerar que logística y producción, tener en el 2030 convenios de transportes con empresas especializadas, puede ocurrir en una probabilidad de 0,7. Recuerden, estamos calificando probabilidades simples de ocurrencia. Una vez que el experto ha calificado todas las probabilidades simples de ocurrencia, vamos a calificar las probabilidades condicionadas positivas. En ese caso, se van a cruzar las probabilidades en una matriz de impacto cruzado. ¿De qué forma va a calificar el experto? Él dirá, ¿cuál es la probabilidad de que en el año 2030 la empresa tenga un crecimiento en la oferta del 30% si en el año 2030 se establecen convenios de transporte con empresas especializadas? Esa condición disminuye o aumenta la probabilidad de ocurrencia que él le dio anteriormente como ocurrencia simple. Él puede considerar que es 0,9. De igual forma, va a evaluar cuál es la posibilidad o la probabilidad de que en el año 2030 la empresa tenga un crecimiento de la oferta del 30% si se establecen programas de bienestar que impacten el 70% de los colaboradores. Allí no es tan directo como establecer convenios, pero podríamos pensar que si establecemos programas de bienestar que impacten en un 70% a los colaboradores, vamos a tener un personal más capacitado, un personal más motivado, un personal más productivo. Eso podría generar una probabilidad de que en el 2030 la tasa de crecimiento de la oferta aumente. El experto podría calificar como 0,9, por ejemplo. Y así va a calificar cada una de las probabilidades teniendo en cuenta si sucede, fíjense, estamos analizando probabilidades positivas o relaciones positivas entre cada una de las hipótesis. ¿Qué probabilidad existe de que suceda esta hipótesis, este evento, si ocurre este? Probabilidades condicionadas positivas. Estamos analizando la labor del experto. Ya el experto ha calificado todas las probabilidades condicionadas positivas. ¿Qué viene ahora? El experto debe en este instante calificar las probabilidades condicionadas negativas. En este caso, él debe expresarlas de esta forma. ¿Qué tan probable es que en el año 2030 la empresa tenga un crecimiento de la oferta del 30% si no se cumple que en el año 2030 se tengan convenios de transportes con empresas especializadas? Si allá calificó con una probabilidad alta, lo lógico es que aquí diga, no, la probabilidad de que en el año 2030 la empresa tenga un crecimiento del 30% si no se dan esos convenios, es que sea mucho más baja. Digamos que él puede calificar como 0,4. Aquí igual, ¿verdad? Podría calificar como 0,5, mucho más bajo que lo que calificó acá.
Por obvia razón, aquí puede calificar como punto 3 y así sucesivamente. 0,4, por ejemplo, o 0,5 en este caso. Todo dependiendo de la experticia y del análisis que el experto haga en un momento determinado. Una vez que el experto ha calificado a conciencia la probabilidad de la ocurrencia de las hipótesis desde el punto de vista de las probabilidades simples, de las probabilidades condicionadas positivas y de las probabilidades condicionadas negativas, este documento debe ser trasladado al Schmidt Prop Expert para su análisis. Una vez que abrimos el Schmidt Prop Expert, vamos a crear un archivo con el nombre de nuestro proyecto. Nuevo archivo, nuevo proyecto. Decimos OK y guardamos el fichero con el mismo nombre para mantener nuestro backup. Lo que debemos hacer es arrancar con la obtención de datos. Plantearemos las hipótesis. Así como teníamos en la plantilla 5 hipótesis, aquí vamos a añadir esas hipótesis. La hipótesis de mercadeo, con una breve descripción, aumento 30%. La hipótesis de logística, convenios. La hipótesis de recursos humanos, programas, la hipótesis de finanzas, incremento de la rentabilidad. Obviamente que ustedes aquí colocarán la descripción mucho más ajustada a lo que han establecido. La hipótesis de investigación más desarrollo más investigación incrementar portafolio, y la hipótesis ambiental, hipótesis de gestión ambiental. Incremento participación ODS. Ya tenemos las 6 hipótesis, una por cada área funcional de la organización. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener la cantidad de expertos necesarios para realizar el análisis. Aquí grabamos y
cerramos. Procedemos con los expertos y vamos a introducir 2 expertos. Coloquemos al primer experto con su nombre y su apellido. En este caso simplificaremos un poco. Este peso se refiere a la calidad de la opinión. Dependiendo de la experticia que tenga Roberto, le vamos a dar un peso para que el programa pondere. En nuestro caso vamos a trabajarlo para todos con el peso 1. Vamos a crear un grupo de expertos. En este caso también se refiere al hecho de que podemos tener expertos, tecnólogos, técnicos, profesionales, en fin. Y dependiendo de la experticia que tengan, ellos van a hacer su calificación. Más adelante entonces podríamos analizar cuál fue la opinión de los tecnólogos, de los técnicos, pero para este ejercicio académico vamos a crear solo un grupo. Tecnólogos. Y en ese grupo va a quedar nuestro experto Roberto. Podemos crear una ficha detallada de Roberto, pero para este ejercicio académico lo vamos a hacer breve. Quedó Roberto codificado como experto. Añadiremos otro experto, María, con nombre y apellido, aquí simplificado, en el mismo grupo de tecnólogos. Ya entonces contamos con 2 expertos. Grabamos, cerramos. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a trasladar de la plantilla inicial las calificaciones de las probabilidades simples de cada uno de nuestros expertos. Vamos a comenzar con Roberto. Roberto consideró, hipotéticamente, que la hipótesis de mercadeo se va a cumplir en un 0.8%. Logística, 0.9. Recursos humanos, 0.7. Finanzas, 0.8. I más D más I, 0.9 o 0.9, el programa acepta con comas. Y gestión ambiental, 0.7 o 0.7. Calificamos enseguida las probabilidades simples de acuerdo a lo que estimó María. Mercadeo, 0.7. Pueden ser las mismas. Recuerden que los expertos van a calificar cada uno por su cuenta, ¿sí? Nadie debe saber qué calificó el otro experto. Hemos entonces introducido las calificaciones, las probabilidades de cada uno de los expertos involucrados en el estudio, desde el punto de vista de las probabilidades simples. Desde el punto de vista de las probabilidades simples. Ahora vamos a transcribir en el programa las probabilidades condicionadas positivas. Primero iniciaremos con la de Roberto. Aquí se nos presenta la plantilla, muy similar a la que hicimos manualmente. Esta diagonal calificada nos trae las probabilidades simples de la ocurrencia de cada uno de los eventos que vamos a analizar. Al transcribir, lo que vamos a hacer es traer las probabilidades de ocurrencia que cada uno de los expertos consideró, teniendo en cuenta si ocurre el otro evento. Es decir, estamos haciendo un impacto cruzado con cada una de las hipótesis. Hemos terminado de transcribir las calificaciones del experto Roberto. Damos OK y grabamos por precaución. Ahora procedemos a hacer lo mismo con la experta María, ¿sí?
exactamente vamos a transcribir las calificaciones de probabilidad que la experta María le dio a cada uno de estos sucesos. Recuerden, e insisto, que deben recordar que cada uno de los expertos no sabe lo que calificó el otro. No debe saberlo. No son calificaciones en consenso, son calificaciones individuales. Ya hemos transcrito todas las calificaciones de probabilidad que María le dio como experta a esas situaciones. ¿Qué pasa con mercadeo si se cumple logística? ¿Qué pasa con mercadeo si se cumple recursos humanos? ¿Qué pasa con mercadeo si se cumple finanzas? Y así sucesivamente. Grabamos. Procedemos inmediatamente a hacer lo mismo, pero con las condicionales negativas. Y aquí sucede algo muy importante. En la diagonal aparece la calificación de 0. ¿Eso a qué se refiere? A que lógicamente el programa dice qué tan probable es que suceda la hipótesis de mercadeo si no sucede la hipótesis de mercadeo. Obviamente es 0. ¿Qué tan probable es que suceda la hipótesis de logística si no sucede logística? Por eso aquí estamos viendo 0 en esa diagonal. Vamos a proceder a trasladar entonces las calificaciones que cada uno de los expertos dio con las probabilidades condicionales negativas desde cada una de sus plantillas. Entonces, obviamente que aquí Roberto considera que si no se da logística, es poco probable que se dé mercadeo. Entonces aquí las calificaciones pueden ser mucho más bajas. Si no se da recursos humanos, es muy probable que no se dé mercadeo. Él puede decir que el personal va a estar poco capacitado. Las finanzas, él hará su relación y puede decir que es 0.5 y así sucesivamente. Si no hay investigación, desarrollo e innovación, mercadeo puede quedarse estancado y las probabilidades de aumentar van a ser mucho menores que si I más D más I se lleva a cabo. Lo mismo con gestión ambiental, aunque no hay una relación muy directa, podríamos calificarla de todas maneras un poco más baja que la calificación condicional positiva. Ya hemos terminado de transcribir las calificaciones que el experto Roberto dio con base en las probabilidades condicionadas negativas. Grabamos. Y procedemos a hacer lo mismo, pero con la experta María. De la misma forma, María ha hecho una labor similar a la de Roberto y vamos a transcribir acá su trabajo, sus calificaciones. Hemos terminado de transcribir las calificaciones que la experta María dio con base en las probabilidades condicionales negativas. Cuando ya hemos introducido los datos, uno a uno por cada experto, desde la plantilla manual, tanto las probabilidades simples como las probabilidades condicionadas positivas y las condicionadas negativas, ya el programa está en condiciones de presentarnos la visualización y la interpretación de los resultados, desplegando una complejidad de menús a partir de aquí. Básicamente nosotros nos vamos a centrar en presentar los datos en forma de matriz o en forma de histograma. Simplemente dando clic aquí, consolidamos los datos por experto, seleccionamos el grupo de tecnólogos, damos OK
y el programa nos presenta los resultados. ¿Cuántas combinaciones tenemos a partir de 6 hipótesis? Se nos van a dar 64 combinaciones totales. El sistema lo presenta de esta forma. El primer escenario que plantea es que todas las hipótesis o eventos se lleven a cabo. Por eso es que aparece 1, 1, 1, 1, 1, 1. En el segundo, contempla que no se lleve a cabo la última, que en nuestro caso es la hipótesis ambiental. Se dan todas menos la hipótesis ambiental. En el tercer caso, se dan todas menos la hipótesis que corresponde a la posición 5 y así sucesivamente. Él está planteando las probabilidades con base en los cálculos de los expertos de que suceda cada uno de los escenarios, 64 en total. Y llegamos al último escenario en donde él contempla que no se dé en ningún caso. Y aquí están las calificaciones de los expertos. Estos resultados también los podemos ver bajo la forma de histograma. Hacemos lo mismo, consolidamos el informe por expertos y por grupos, y aquí podemos ver la probabilidad representada con un histograma. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabemos para ver cuáles son los escenarios que los expertos han calificado con mayor probabilidad? Los podemos ordenar dando clic aquí en el histograma, tanto de menor a mayor como de mayor a menor. Aquí aparecerá el evento o el escenario en el cual todo ocurra, en este caso hipotético del ejercicio, con una probabilidad de 0.464, teniendo en cuenta la opinión de los expertos. Pero así como puede suceder todo, puede suceder nada dependiendo de su calificación, como 0,161. Y así vamos hasta el último escenario que ellos contemplan que no se va a presentar. Hay muchos escenarios que no se van a presentar según las calificaciones de los expertos. A partir de aquí, el escenario 22, el 54, el 19, recuerden que aquí los tenemos ordenados por probabilidad y ya no por orden de ocurrencia, sino la probabilidad, tanto mayor como menor. Estos dos informes, tanto el del histograma de probabilidad como el de la matriz, los vamos a tener en cuenta para hacer ahora el análisis del resultado de la calificación de los expertos. Si nos vamos a forma de matriz, cerramos acá, vamos a cerrar acá, nos vamos a hacer el análisis en forma de matriz por grupo de expertos, en este caso tecnólogos. Recuerden que podemos tener infinidad de grupos, infinidad de expertos. ¿Cuál es el límite de expertos y el límite de grupos? No está definido. Obviamente que el programa podrá tener un límite, pero hasta el momento podemos tener una cantidad considerable de expertos y considerables de grupos. Cuando tenemos la matriz, esta matriz podemos exportarla a Excel para poder manipularla, poder ordenar y poder analizar mejor las probabilidades. La exportamos haciendo clic aquí en este icono, la X con una flecha hacia afuera. Cuando eso ha sucedido, inmediatamente tenemos nuestro archivo de Excel que ya lo vamos a presentar para poder manipular los datos que nos presentan la calificación de los expertos en el programa SMIC Expert. Fíjense que cuando exportamos los datos, ya tenemos aquí la matriz en Excel. Lo que debemos hacer es ordenar esta matriz de mayor a menor. Antes de ordenarla, mi recomendación es que dejemos este archivo inicialmente, tal como está, o esa matriz inicialmente tal como está, y copiemos los datos en otro lado.
Ya lo tenemos copiados y procedemos entonces a ordenarlos con base en las probabilidades consolidadas. Le damos un orden personalizado por tecnólogos de mayor a menor. Y fíjense que ahora tenemos ya las probabilidades ordenadas. Primero está la número 1, que tiene la probabilidad más alta coincidencialmente en este ejercicio, no siempre va a ser así, y la número 64, que también coincidencialmente viene de segunda. En este caso, ocurre todo o no ocurre nada. Y seguimos con la probabilidad 9, el escenario 9, el escenario 33, el escenario 06, el 10, ya ordenados dependiendo de la calificación que los expertos dieron y los cálculos que el programa realiza. Cuando ya los tenemos ordenados, lo que debemos hacer ahora es acumular esas probabilidades. Entonces, creamos la casilla del acumulado y empezamos a acumular en la segunda, a partir de la segunda casilla. El primer valor, obviamente, que será el mismo. Vamos a proceder a sumar entonces, mediante las fórmulas de Excel, este valor con el siguiente, el resultado con el siguiente, el resultado con el siguiente, y así sucesivamente hasta acumular todas las probabilidades consolidadas de los dos expertos, Roberto y María. Mediante la fórmula, vamos acumulando y llevamos hasta el final. Como se pueden dar cuenta, cuando llegamos al último escenario que tiene calificación ponderada, llegamos al valor número 1, al valor 1, y allí hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la teoría? Que nosotros acumulemos o tengamos en cuenta los escenarios que estén por debajo de punto 8 o inclusive el siguiente a punto 8. Es decir, que nuestros escenarios a contemplar son estos que se encuentran aquí. Con base en eso, decimos que nuestros expertos consideran la probabilidad de ocurrencia de estos 2, 4, 6, 8, digamos que 8 escenarios. Este lo descartamos. Solamente 8 escenarios. ¿Sí? Hasta un valor de punto 8. Como punto 8, aquí punto 812 no excede. Nosotros podríamos contemplar hasta este y no descartar este porque es muy cercano a punto 8. Cualquiera de las dos opciones es válida. No tener en cuenta el 18 también es válido. Pero como no excede por encima a punto 8 demasiado, podríamos tenerlo en cuenta. Una vez con esta información, contemplando la posibilidad de ocurrencia de estos escenarios que tenemos aquí resaltados, vamos a plantear nuestras recomendaciones a la junta directiva. Con base en ellos es que vamos a plantear nuestro plan vigía a la junta directiva. Les había dicho también que podíamos verlo, así como lo vemos en matriz, la matriz que nos presentó el programa, la hemos traído, la hemos exportado a Excel para poder manipular los datos, para poder organizarlo de mejor forma. También podemos utilizar el histograma que el programa nos presenta. Y aquí en el programa utilizamos el histograma. Recuerden que aquí aparece desordenado, ¿sí? Pero cuando lo ordenamos, nos vamos a dar cuenta de la similitud del análisis de los datos con lo que hicimos en la matriz. ¿Cómo lo ordenamos? Dando clic aquí, de mayor a menor. Recuerden, los escenarios que vimos en la matriz, los mismos que aparecen aquí, el 1, el 64, el 9, el 33, el 06, el 10 y el 5. Hasta aquí, e inclusive
hasta el 18 podríamos tener en cuenta como escenarios con alta probabilidad de ocurrencia para hacer nuestro análisis, las recomendaciones a la Junta Directiva, como lo había dicho anteriormente, y nuestro plan vigía. Esa es la forma como trasladamos los datos de la matriz calificada por los expertos al XMIX Expert con el fin de analizar la ocurrencia de los posibles escenarios. Como teníamos 6 eventos, aquí se da el máximo de escenarios, 64. 64 escenarios. Es esta la forma entonces de trabajar los datos de los expertos con el programa SMIC Prop Expert. Puede hacerse desde el histograma y puede hacerse desde el archivo Excel exportado.